Ahora Menos sí. mal. Bueno, 20 minutos después hemos conseguido empezar este directo. Bienvenida, Nuria. a ver, Se ha ido un poquito la conexión. ¿ahora? Sí, yo te escucho. Vale, perfecto. Pues dale. Vale, genial. Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos a Directos que dejan huella. Hoy vamos a hablar de plantas para reducir la contaminación en espacios interiores y para eso nos acompaña Nuria Gil, que te voy a presentar. Muy bien. Nuria es arquitecta técnica, máster en bioconstrucción y en restauración de patrimonio arquitectónico. Tras años trabajando en temas relacionados con la bioconstrucción, en 2015 se especializa en diseño biofílico, investigando sobre cómo las plantas pueden reducir la contaminación en espacios interiores y creando un método para saber qué tipo de plantas y qué cantidad colocar en estos espacios. Me parece un tema muy interesante. Y empiezo preguntándote directamente qué es el diseño biofílico y cómo impacta en nuestra salud y en el planeta. Pues bueno, el diseño biofílico seguro que hay muchas definiciones, pero la mía propia, la que siempre utilizo, es que es crear espacios a través de los sentidos con un objetivo, que es mejorar la salud y el bienestar de las personas o de los usuarios de ese espacio, ¿no? Al final todo está relacionado con arquitectura saludable y es la manera como de integrar la naturaleza en todas sus formas, porque no es solo poner plantas, sino que la naturaleza se puede aplicar pues utilizando materiales de construcción naturales, acabados naturales, mobiliario lo más natural posible, utilizar texturas también naturales, crear un poco cómo entra la luz en un espacio interior, crear texturas, sonidos. Todo eso engloba lo que es el diseño biofílico como tal, ¿no? Entonces, claro, es aplicar la naturaleza en todas sus formas. Qué bueno. Y bueno, ya sabrás que nos gusta también dar consejos prácticos, porque en los pequeños cambios, pues realmente es donde se ve la mejora, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le darías a todas aquellas personas que nos estén escuchando y nos vayan a escuchar para que consigan una vida más sana en sus hogares? Bueno, teniendo en cuenta de que si tenemos que integrar la naturaleza y no es algo que por norma general hagamos, eso es porque utilizamos muchos productos, mobiliario, materiales de construcción, todo lo que hemos dicho, con un potencial muy alto de elementos artificiales. Y eso genera tóxicos, que ahí está el problema, ¿no? Entonces, reducir la exposición. O sea, desde mi punto de vista, no vamos a cambiar, bueno, estamos en ello, pero no vamos a cambiar como sociedad brutalmente a pasar, pues eso, de nuestra sociedad a utilizar muchos productos, elementos para que sean fáciles, rápidos, que ahí también está el problema, de adquirir, ¿no? Con elementos artificiales. Entonces, como no vamos a parar eso, desgraciadamente, aunque lo estamos reduciendo, hay que intentar reducir esa exposición. ¿Cómo? Pues obviamente con añadir, con esa reconexión con la naturaleza que los elementos artificiales nos están dejando, ¿no? Al final, bueno, somos una sociedad que para evolucionar hemos ido por esa línea que en su momento, evidentemente, fue muy bien, ¿no? Pero nos estamos dando cuenta que no, que tenemos que reducir nuestra exposición a tóxicos, que los espacios interiores están de 2 a 5 veces más contaminados que el exterior. O sea que es un dato muy, muy alarmante porque si lo pensamos bien, es como el aire que tenemos en nuestras casas, ¿no? Tiene un techo, un suelo, unas paredes, está encapsulado, ¿no? Para decirlo así un poco bruto, ¿no? Pero en el medio ambiente no hay techo, ¿no? Entonces está muy mal ya de por sí, pero si esta concentración de tóxicos la cerramos en nuestras casas, que es lo que pasa, ¿no? No cambiamos el volumen de aire de nuestra casa, pero cada día añadimos tóxicos. Entonces, claro, esa proporción, esa concentración es altísima. Y no nos damos cuenta, porque muchas cosas las tenemos o heredadas o voluntariamente, sin saberlo, hemos escogido vivir con esos tóxicos, ¿no? Entonces, reducir los tóxicos. Sí, totalmente. Mira, comentan por aquí, madre mía, qué dato más preocupante, total.
Sí, no, y además es un dato de hace un montón de años, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, yo supongo que es cuando hablan de los medios, en los medios de comunicación del medio ambiente, como engloba a todo el mundo en un principio, ¿no? Pues se da mucho pie a eso. Pero es que, claro, cuando tú das ese dato que está de 2 a 5 veces más contaminado un espacio interior, ostras, yo creo que tenemos que empezar a ser un poco más conscientes de lo que metemos, ¿no? Y cambiar nuestras prioridades. Total. Y si los que nos están escuchando quieren tomar acción ya, ¿qué tipo de plantas les recomiendas que pueden ubicar o en su casa o Sí. en oficina? Bueno, ahí ya también influye qué mano tenemos todo el mundo, ¿no? Con las plantas, pero sí que es verdad que es un dato, antes de deciros las plantas, un dato que me parece muy interesante dar es que no nos han enseñado a cuidar las plantas, ¿vale? O sea, nos han enseñado que hacen la fotosíntesis, evidentemente, sí, ¿no? Pero claro, tenemos como, son complicadas de mantener, nos perjudican por la noche, son como unas creencias que nos han estado inculcando desde muy pequeñitos, que no son mentiras realmente, ¿no? Pero tenemos que cambiar un poco ese paradigma y pensar que tenemos que aprender a cuidarlas. Las plantas realmente, si tú las observas, hay plantas que bajan las hojas cuando las tienes que regar. Fin, rega en ese momento, ni antes ni después, cuando bajen las hojas. Y después, al cabo de 2 horas, 3, 4, las hojas están perfectas, porque es el momento en el que te avisa, ¿no? Hay algunas que pues recogen las hojas, riegan ese momento. Solo de poner un vasito de agua de más, no, porque las matamos por exceso de agua. Pero bueno, siempre nos lo han dicho así, ¿no? Entonces, cada uno tendrá su mano, ¿no? Un poco en soltura de esto. Pero bueno, hay muchas plantas que son muy fáciles de cuidar y a la vez son muy, muy, muy buenas para reducir todos esos tóxicos. Como por ejemplo, la areca, que es una planta tipo palmera, es una planta que funciona muy bien, es de las mejor catalogadas como bueno, que eliminen químicos, ¿vale? Bueno, más que eliminarlos, los filtra, porque los químicos no desaparecen, he dicho. Entonces, los filtra muy bien. Los ficus también funcionan, hay muchos tipos, pero filtran muy bien también los componentes químicos, las drácenas. Hay otras que son más delicadas, pero que también funcionan muy bien, ¿no? Que pues la spatifilo, por ejemplo, es de las mejores, que es más delicada, esta es la que tienes que regar cuando bajan las hojas, ¿vale? Pero funciona estupendamente para el tema de químico. El helecho, por ejemplo, funciona también muy bien, pero tiene que tener un grado de humedad muy concreto, o sea, muy concreto. Tiene que estar en un ambiente muy húmedo, porque es una planta, aunque todas normalmente las de interior son tropicales, pero el helecho, como está en la planta baja, digamos, del suelo a raíz de toda la parte de la humedad de un bosque, necesita tener mucha humedad. Si no la tiene, efectivamente muere, ¿no? Entonces, claro, hay algunas que son con flor, como el crisantemo, que también funciona bien, pero cuando la gente ve que se caen los pétalos, ya se desespera, la estoy matando. No, es una flor. Las flores crecen y caen, ¿no? O sea, es ciclo de vida. Entonces, no porque se caigan, quiere decir que estás matando la planta. Al contrario, es un ciclo. Entonces, claro, son creencias que muchas veces nos bloquean, dicen, Buah, esto es muy complicado, eh, pero hay que observar y hay que también, pues eso, intentar hacer ese esfuerzo de decir, no voy a recurrir a la parte de planta de plástico, porque tiene componentes químicos que te lo estás comiendo cada día de forma continua, pon una planta natural, pero aprende a cuidarla, ¿no? Al final es un ser vivo, es que la naturaleza es un ser vivo igual que somos nosotros. Tenemos que reconectar otra vez con la naturaleza, que nos hemos desvinculado de una manera brutal en los últimos años, sí. ¿Y recomiendas algún tipo de árbol, obviamente en maceta, que pueda estar en interior? Mira, a mí el tema de árboles sí que es bastante más complejo porque intervienen, o sea, en un espacio interior sí que es verdad que, por ejemplo, el olivo, pues bueno, es un árbol que funciona muy bien, pero por ejemplo el ficus que he dicho antes es una planta de interior, pero tiene forma de árbol. Con lo cual es una planta que vistosamente te da esa sensación y es brutal a nivel de componentes químicos de filtrado. También te digo que poner cualquier planta es bueno, ¿vale? Lo que pasa es que unas tienen unas capacidades más que otras de filtrar unos tóxicos o otros, ¿no? Pero
pongas la planta que pongas, va a ser mejor que no poner ninguna. Entonces, pon un olivo, pon un limonero, o sea, que al final también depende mucho del entorno donde tú estés. No es lo mismo Burgos, que hace muchísimo frío durante prácticamente todo el año, que Córdoba, que es calor puro todo el año. Entonces, claro, hay que sopesar cada situación. Y un espacio interior, sinceramente, y por las mediciones que yo he hecho en estudios, son muy secos. De hecho, las viviendas o oficinas que yo he medido, eh, está alrededor de un 20 o un 30% de humedad y lo normal sería entre un 40 y un 60. Son espacios muy, muy secos que cuando pones plantas la humedad es brutal y entonces está en puro equilibrio, está en el mejor momento, ¿no? Pero claro, no tenemos plantas y si las tenemos son de plástico. Entonces, por ese nada de mantenimiento, ¿no? Pero bueno, a Sí, ver. bueno, hace un tiempo hubo la tendencia de poner cactus en zonas de oficina. Sí. Uh-huh. Bueno, eso yo creo que es más bien, no es del todo un mito, porque en parte es verdad, ¿vale? Pero sí que es verdad que tendrías que poner muchísimos, muchísimos cactus hasta delante de la pantalla para que realmente el tema de las ondas lo filtren. Claro, vas a poner un cactus aquí delante y no me vas a ver la cara, evidentemente. Entonces, hay que saber un poco cómo filtrar según qué tóxicos, ¿no? Las plantas funcionan muy bien a nivel de químicos y a nivel físicos, bueno, sí, pero yo el tema de ondas, campos electromagnéticos y demás lo trabajaría de otra forma. Sí. Como tú dices, el diseño biofílico no solamente es poner plantas. ¿Qué otros consejos puedes compartir para transformar nuestros espacios y hacerlos más saludables? Pues partiendo que hemos dicho que el problema de los espacios interiores son los tóxicos y que lo primero que habría que hacer es reducir esa exposición. Obviamente las plantas se pueden poner, pero no son superheroínas, ¿vale? O sea, si por mucho que tú pongas un montón de plantas en tu casa, pero sigas limpiando con productos de limpieza con químicos, pues bueno, tampoco van a reducir esa exposición, sí, pero no son mágicas. O sea, al final tenemos que aprender que es un equilibrio. O sea, al final la naturaleza no va a hacer, o sea, si lo pensamos en un bosque, hay cosas naturales que son tóxicas, ¿vale? Entonces, que no te las tienes que tomar, evidentemente, pero hay un equilibrio, la naturaleza realmente tiene esa capacidad de equilibrio de lo bueno, lo malo y demás. Tenemos que copiar a la naturaleza. O sea, al final, poner plantas no es lo único que hay que hacer, pero justamente el diseño biofílico, como no es solo eso, es integrar el tema de la luz natural, cómo nos permite tanto a las plantas funcionar bien, ¿vale? A las personas a equilibrar nuestro organismo, ¿vale? Entonces, ¿por qué tenemos que tener un tipo de luz por la mañana para ser productivos y por la tarde otros para descansar? Pues porque básicamente si ponemos luz azul por la noche, nuestro cuerpo no genera melatonina de forma natural. Entonces, quita ese tóxico, ¿no? Que en este caso es de luz artificial. Entonces, yo ya te digo, la base de todo es reducir los tóxicos. Hay muchos, porque evidentemente lo que te he dicho, hay tóxicos que proceden de los materiales de construcción, de los acabados, del mobiliario, de los textiles, porque, bueno, es que vivimos en un mundo en que el petróleo, desgraciadamente, está en prácticamente todo, ¿no? Y hay que reducir esa exposición. Entonces, yo empezaría por lo que más nos cuesta a todos, que es primero identificar qué es lo que estamos poniendo en casa, que no estamos del todo seguros de que sea natural, y después lo que hacemos algo que hacemos seguro cada día y cada semana. Por ejemplo, los productos de limpieza. Por norma general se limpia una vez a la semana, ¿no? O más, vaya, pero pues cambia eso, ¿no? Que no ventilas, ventila. O sea, al final la ventilación a nivel de tóxicos es la base de todo. Si ventilamos bien, que ya de por sí no ventilamos bien, esos 10 minutos por la mañana, por ejemplo, sí que es verdad que son necesarios, pero como los contaminantes, ¿no?, se han encapsulado durante todo el día porque no se ha ventilado desde las 9 de la mañana,
ahí se va acumulando. Entonces tienes que ventilar por la noche antes de acostarte para poder descansar bien. Ya que el cuerpo al final, el dormir lo usa para justamente regenerar después de todo el día haciendo lo que sea, ¿no? Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, relacionada con las plantas, es muy curioso, es que normalmente lo que se dice es que no puedes poner plantas en la habitación porque como hacen la fotosíntesis, ¿no? Claro, te cogen el oxígeno y te sacan dióxido de carbono y eso nos mata, ¿no? Vale, pues te voy a dar un dato curioso y es que lo que emite una planta es un 2% de lo que lo hace una persona. Es decir, te perjudica más con quien estás durmiendo que las plantas, ¿vale? O sea, O sea, mejor por dormir con la planta. totalmente. Sí, sí, puedes sustituir a esa persona. Es que al final las personas, nosotros, como ser humano, ¿no? Como ser vivo, somos los que desprendemos más dióxido de carbono. Pero no nos han enseñado eso, nos han enseñado que la planta emite, ¿no? Y que nos perjudica, porque no es oxígeno. Es cierto, hace la fotosíntesis, eso es verdad, ¿no? Pero claro, la proporción de CO2 que te emite una planta en comparación a una persona es un 2%. O sea, es que yo creo que no tendrías ni hueco en tu habitación para poner semejante cantidad de plantas que sea hermético para que no haya ningún corriente de aire que nos pueda mejorar esa calidad. O sea, es imposible. Así que las plantas son muy buenas Mira, nos en habitación. varias cositas. A dormir en el sofá por ser tóxico. Y pregunta Ana, ¿qué tiempo de ventilación es el óptimo? Y otra pregunta ¿es cierto que la aglaonema absorbe malos olores? Aglonema, eso. Aglaonema. Ah, la planta, vale, vale, vale. A ver, el tema de olores, claro, es un tema más complejo de lo que puede parecer, porque el tema de olores, hay veces que te dicen que puedes, pues eso, poner plantas y reduces ese olor. Seguramente ese olor no es, o sea, no estás, por decirlo así, estás oliendo el tóxico, ¿vale? O sea, lo que normalmente olemos o asociamos a cosas buenas o malas es un tóxico, ¿vale? Entonces, bueno, evidentemente si te vas a un bosque, eso sí que es madera, pero si abres un paquete de un mueble que tienes que montar, por ejemplo, lo que estás oliendo no es madera, ¿no? Es formaldehído. Entonces, las plantas, el tema de los olores, más que filtrarlos, lo que hace es que si ese componente tóxico o parte del olor tiene la molécula de carbono, que es lo que ellas cogen para crecer, lo que nos perjudica a nosotros en realidad es la molécula de carbono, de todos estos tóxicos que todos tienen, ¿no? Entonces, ellas cogen la molécula de carbono y la utilizan para su propio crecimiento, junto con diferentes cosas, de los microorganismos, la aireación de las raíces, ta. Pero si ese olor tiene un componente de carbono, ¿vale? Porque es artificial, más que filtrar el olor, puede reducirlo y entonces sí que es verdad que es porque baja esa composición, filtra ese componente de carbono del tóxico. Exacto. Entonces, más que filtrar, bueno, yo creo que también equilibra su olor natural de la planta con el filtrar ese componente. Sí. Súper, súper Y la interesante. otra pregunta creo que has dicho que era... El tiempo de ventilación. eso. Vale. El tiempo de ventilación, yo tengo mis experiencias y yo tengo siempre hago la misma recomendación por los estudios que yo hago de calidad de aire, ¿vale? Entonces, lo recomendado sería media hora cada 2 horas. Evidentemente, esto en invierno, pues es bastante complicado, ¿no? Entonces, claro, cada 2 horas más o menos sí que es verdad que es bastante complicado, pero al menos que ventiles una vez por la mañana, al mediodía y por la noche, suficiente. Pero es que, por ejemplo, más que el mediodía, que también es necesario, lo más importante para mí siempre es ventilar antes de dormir. Aunque cueste en media hora, evidentemente no, pero puedes hacer 15 minutos. ¿Vale? Es como yo, para mí 10 minutos se me queda siempre corto, porque lo he medido y si tienes muchos componentes tóxicos en una habitación, que eso al final se tiene que medir, ¿no? Sí que es verdad que, claro, 10 minutos sí, mejora durante puede que una hora, pero después esos componentes vuelven a subir. El tema es que los tóxicos son persistentes en el tiempo.
Entonces, claro, si son persistentes y vamos sumando, o sea, para que te hagas una idea, normalmente desde que se fabrica pongamos una pintura, ¿vale? Por ejemplo, emite componentes químicos durante los 6 primeros años. Claro, 6 años de forma continua. Y seguro que has pintado en 6 años una pared. Porque por norma general se pinta, bueno, yo porque soy consciente de ello y no, y aparte utilizo otro tipo de pinturas, ¿no? Pero muchas veces a la mínima que hay, pues eso, marcas o lo que sea, la gente pinta. Entonces, ¿qué pasa? Pues seguramente cada 3, 4 años, lo que a mí me han empezado a decir, antes de 5 años seguro que la gente pinta. Vuelves a empezar el ciclo de los 6 años. O sea, es que es continuo. No podemos irnos, o sea, tenemos que escoger qué tóxicos con los que queremos convivir, porque no hay otra. O sea, es así. Total. Muy bueno. Bueno, antes mencionaste la iluminación sostenible. Recordar que justo el mes pasado tuvimos una entrevista con Marcos Diestro, que bueno, tenéis disponible en nuestras redes sociales por si lo queréis ver. Y aquí vemos otra cosa, que todos los temas se van relacionando entre sí, no es iluminación de manera aislada, seleccionar plantas para reducir la contaminación de manera aislada, o sea, todo en su conjunto va a afectar a que podemos tener una vida más saludable nosotros Claro. mismos y con el planeta. Sí, es que al final los tóxicos en un espacio interior no los puedes aislar, como bien has dicho, Fátima, de manera aislada. Es que está todo relacionado. En realidad, por ejemplo, las plantas filtran componentes químicos, sí, pero sí, lo que te decía, ¿no? Si limpias con lejía cada semana, por mucha planta que pongas, te vas a exponer y esa respiración va a molestarte, ¿no? A tus mucosas, vas a tener alergias, irritaciones, dolores de cabeza. Reduce esa exposición. Tenemos que, o sea, sabiendo que convivimos con tóxicos, la cosa es reducirlas, ¿no? Entonces, hay tóxicos, evidentemente, químicos, que las plantas están muy enfocados a nivel químico, pero también hay tóxicos físicos, como es el tema de la instalación de luz, ¿no? Y entonces la iluminación. El diseño biofílico, por eso es lo que a mí me encantó y me cautivó desde un inicio, es que tocas muchos palos, pero claro, tocas tantos que te abruma, ¿no? Al final necesitas también tener la relación con la naturaleza, porque es lo que evidentemente nos hemos alejado y necesitamos, por como ser vivo que somos, volver a conectar, es la luz, pues vivimos en espacios interiores. O sea, es que realmente, fíjate, es un dato también muy curioso porque se dice, ¿no?, que pasamos entre el 80 y el 90% del día en un espacio interior, pero si lo analizamos con horas, normalmente hay una media de que, creo que este fue un estudio que encontré a nivel español, ¿vale? Pero que estamos entre 12 y 15 horas en casa, ¿vale? Entre dormir, comer, tal, 8 horas trabajando, o puede que haya gente que trabajando en casa, ¿no? 8 horas, son 23, nos queda una. Normalmente esa una la utilizamos para hacer algún tipo de actividad lúdica o deportiva, ¿no? ¿En dónde? En un espacio interior. Entonces, claro, si lo piensas, es que estamos todo el día en un espacio interior. Entonces, necesitamos luz natural porque somos seres vivos. Necesitamos sonidos porque somos seres vivos. Contacto con la naturaleza porque somos seres vivos. Es que al final tenemos que volver a reconectar con ello, ¿no? Y entonces, el diseño biofílico te permite esto, pero, pues eso, tocando un montón de palos. No es solo poner plantas, que es un tema muy importante, ¿no? También, porque sabes que hay muchos tóxicos que son químicos, pero es que está todo enlazado, todo está mezclado. O sea, es imposible, para empezar, es imposible o sea, eliminar un tóxico, ¿vale? Es físicamente imposible, pero los tenemos que reducir. Entonces, pues venga, ¿cómo? Pues de todas las formas posibles, porque es que no tenemos otra. Desgraciadamente, ¿eh? Yo creo que bueno, nos ha llevado esto así, pero bueno. Importante identificar los tóxicos que tenemos, algunos, o sea, ser consciente de que eliminar al 100% no se puede, como has comentado, pero sí intentar reducirlo. Pues estamos llegando al final y te quería preguntar si tienes alguna novedad o noticia que nos quieras compartir. Bueno, sí que es verdad que justamente en función de esto que hemos estado hablando, ¿no? De que hay infinidad de tóxicos y que hay que reducirlos, sí que es verdad que justo esta semana yo hice un lanzamiento de un servicio que tengo de una membresía
que justamente trabajamos mes a mes cosas, o sea, hacemos acciones, ¿no? Bueno, hago acciones para reducir esa exposición, porque evidentemente si te dan toda la información de golpe es abrumadora, no sabes por dónde tirar, ¿no? Entonces sí que es verdad que es muy necesario afianzar cambios, ¿no? Al final es que en realidad si lo pensamos son hábitos, generar ese cambio de pues intentar, o sea, muchas veces si lo pensamos, ¿no? Tenemos muy interiorizado que si queremos mejorar la salud tenemos que hacer deporte y comer bien, que sí, es algo físico, es nuestra primera piel, pero hay un concepto de salud única, que son un cúmulo, o unos, digamos, como unas etapas, ¿no? O filtros de pieles que tenemos las personas, que una es la piel, evidentemente, la otra es la ropa, la otra es la casa, que hay encima de la casa nuestra ciudad o barrio, que encima del barrio el planeta, ¿no? Entonces, claro, está todo entrelazado y tenemos que hacer esos cambios, no asociarlo solo a una cosa física, nuestra propia de cuerpo, sino es que la casa o los espacios, digamos, interiores influyen muchísimo. Entonces, claro, después de hablar con muchísima gente, yo ya aprendí y ya me lo pedían de, jo, Nuria, ve poco a poco, ¿no? Pues justamente eso que anuncié el lanzamiento de Genco, que es una membresía, justamente para trabajar y hacer ese hábito, ¿no? Esos 21 días, pues bueno, yo un mes intentando hacer ese hábito. Sí, porque muchas veces cambiamos en una semana, pero después siempre encontramos la excusa para volver a antes, ¿no? Entonces, claro, pues no, hay que afianzar y tenemos que comprometernos en eso, porque al final es nuestra salud o la de nuestra familia, al fin y al cabo. Y bueno, todo está entrelazado. Pero es verdad que las plantas ayudan un montón, ¿eh? O sea, es un win-win total, porque lo que nos perjudica a nosotros, a ellas les hace crecer. Si es que lo tenemos, vamos, es un win-win de manual. Qué Sí, sabia sí, la naturaleza. totalmente, sí. Tenemos que copiarla mucho, la verdad. Pues nada, hasta aquí el directo. Muchas gracias, Nuria. Después de tantos Sí, problemas técnicos, gracias. seguimos. Gracias a ti, Fátima, porque ha sido un placer a pesar del inicio. Un placer nuestro y gracias a los que habéis estado aquí escuchándonos. Recordaros que mañana publicamos el directo completo, ¿vale? Y nos vemos ya el próximo mes. Hasta pronto. Adiós.